para continuar hoy con el 9º ciclo Políticas de Estado del Agro en los tiempos que vienen, en esta iniciativa conjunta del diario El País, Consultora Seragro y el IICA, el anfitrión, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que con mucho gusto lo recibe aquí en su sede, el edificio Mercosur. Este año, con el enfoque El futuro está en nuestras manos, el desarrollo del agro desde los 3 enfoques. Tuvimos la dimensión social, con la presencia de Roberto Rodríguez, tendremos dentro de algunos días la dimensión ambiental y hoy el enfoque es desde la economía. Tenemos el gusto de tener aquí a nuestro conferencista, el ingeniero agrónomo Martín Piñeiro, a quien vamos a presentar en pocos segundos. Vamos a dar comienzo entonces a la actividad. Voy a darle la palabra a justamente el anfitrión, en este caso al ingeniero Juan Carlos Ponce de León, de Consultora Seragro, luego a Juli y finalmente a Antonio. Juan. Muy buenos días, un gusto recibirlos. Es el segundo ciclo, la segunda conferencia. Queremos agradecer especialmente a Martín Piñeiro, un agrónomo de vastísima experiencia internacional, que reparte su vida profesional hoy entre la FAO en Europa y Buenos Aires, Argentina. Gracias, Martín. Carlos Steneri es casi de la casa, es un columnista regular de Economía y Mercado. Trabajó mucho tiempo en el Uruguay, estuvo 20 años en el exterior. Hace 2 que volvió al país y está con muchas ganas de seguir aportando. También le agradecemos especialmente su participación en la jornada. Mario Mondelli es un economista joven, casi de casualidad aparece sustituyendo a nuestro amigo Carlos Paulino, a quien le damos especialmente un saludo y una pronta recuperación. Sabemos que está en su casa. Carlos fue quien nos dio el nombre de Mario Mondelli, que es un economista joven. Me dice, es una persona joven, está trabajando conmigo en OPIPA, es una persona que se especializó, estudió mucho en el exterior, es un doctor en economía, y sobre todo es un economista joven con muchas ganas de aportar algo que todos los que pasamos como profesionales jóvenes en nuestra vida, después de prepararnos, tenemos ganas de volcar ese cúmulo de estudio y en el país el cual nos potenció. Estamos en la jornada de dimensión económica, así la ubicamos. ¿Cuál es la inserción que nos imaginamos del Uruguay en este mundo tan cambiante y de oportunidades? En los últimos años el mundo se ha caracterizado en forma esquemáticamente por 2 o 3 aspectos que yo quiero destacar. Uno es la explosión del sudeste asiático, especialmente con un eje en China, demandando muchos alimentos, creciendo a tasas muy altas y a partir de los cambios en los hábitos alimenticios generan una base de demanda firme al futuro. Vinculado a esto, los precios de la mayoría de las producciones del Uruguay en forma persistente y sostenida han venido creciendo. Y el tercer aspecto que me parece importantísimo es, está ligado al drama político que vive Estados Unidos y Europa. Las tasas de interés de referencia internacional están extremadamente bajas y seguramente estén bajas durante mucho tiempo. Eso da un marco externo extremadamente
positivo y de oportunidades. En el Uruguay, si bien estamos aprovechando, a mí en lo personal me queda la sensación de que podríamos estar haciendo mucho más cosas. Tenemos este equipo de especialistas que seguramente nos ayuden a visualizar cuál es el escenario futuro y seguramente nos ayuden a definir un rumbo para las cosas que todavía están pendientes de hacer. Les agradecemos su presencia y ojalá salgamos todos con un poco más de elementos para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Juan Ponce de León, director de Consultora Seragro. Le damos la palabra a Julia Rodríguez Larreta, directora del diario El País. Bueno, muy buenos días a todos, y hoy con mucha razón lo de buenos días. Estamos aquí en este 9º año de cuando empezó un proyecto que iniciamos junto con Seragro y con ICA, porque el diario El País siempre ha pensado de que aquello de que el Uruguay se salva con el agro o con él perece, una frase que se instaló entre nosotros hace muchos años, tenía mucha gravitación y hoy en día se ve que cuán acertada era esa idea y ese mensaje. Y es con esa inquietud que nos propusimos sumar a todo lo que para el país significa el agro, organizando estas conferencias que pudieran aportar conocimiento, que pudieran aportar al debate. Y así es que tratamos siempre de invitar gente que sabemos que tiene un gran valor y mucho para dar. En este caso es Martín Piñeiro, un hombre muy reconocido en el medio, y esperamos que realmente les sirva esta jornada matutina. Muchas gracias. Gracias, Julia Rodríguez Larreta. Le damos la palabra al economista Antonio Donizetti, que es el representante del ICA aquí en Uruguay, el anfitrión además por estar en el edificio Mercosur. Antonio, buenos días. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la oficina del ICA en Uruguay y mi propio, yo quisiera darles la más cálida bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes en esta segunda jornada del 9º ciclo de conferencia 2012, que tiene como título El futuro en nuestras manos. Y yo aprovecho también para agradecer una vez más a la administración del edificio Mercosur por la gentileza de ceder este hermoso salón de conferencia para esta segunda jornada del ciclo. Como já foi comentado acá, na primeira jornada tivemos a presença do ex-ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodrigues, e atual embaixador da FAO para o Ano Internacional do Cooperativismo, que hizo uma apresentação sobre a dimensão social, com ênfase no papel, no rol que juega o cooperativismo em uma economia mais justa e solidária. E nesta segunda conferência vamos a contar com a presença do Dr. Martín Piñeiro, que vai falar sobre a dimensão econômica. E como vocês podem ver na pantalla, o Dr. Martín Piñeiro tem uma larga trajetória na área agrícola, ocupando diversos cargos no governo argentino e em organizações internacionais. Eu não vou repetir o currículo do Dr. Piñeiro, mas eu queria destacar especialmente o hecho de haber sido o diretor-geral do ICA por 8 anos, desde 1986 a 1994. Dr. Martín Piñeiro foi elegido justo acá em Montevideo durante a RIA, a Junta Interamericana de Ministros de Agricultura del ICA, que é o órgão máximo do governo do Instituto. E como já les havia comentado na primeira jornada, a presença de Dr. Martín Piñeiro acá, neste ciclo, tem uma importância especial para o ICA, porque o ICA cumpre exatamente este ano, em 2012, 70 anos.
lo que es un hito para nuestro instituto. Y aprovecho para comentar que la administración de Dr. Martín Pinheiro, en IICA, ha sido responsable por muchos de los logros que se han alcanzado en estos 70 años. Menciono que bajo su liderazgo fue implementada una política de modernización del instituto bajo los parámetros hoy vigentes de competitividad, sustentabilidad y equidad. Y pensar estratégicamente la agricultura, como estamos haciendo en este ciclo, fue una constante en la administración Pinheiro en el IICA, que creó diversas instancias para discutir estratégicamente para dónde iba la agricultura en el hemisferio y la agricultura mundial. Y aprovecho para comentar que la actual administración del IICA, liderada por nuestro director general Víctor Villalobos, está comprometida en recuperar la capacidad de pensar estratégicamente el agro en nuestra región para apoyar mejor a los países en sus políticas de desarrollo del agro. Y menciono que la creación en la actual administración de un centro, el llamado Centro de Análisis Estratégico de la Agricultura, el CAESPA, es una clara demostración de este compromiso. Y también ya fue mencionado que hoy Dr. Martín Pinheiro se desempeña como asesor especial del director general de la FAO, Graziano da Silva, y está colaborando con FAO en un diseño de un plan estratégico para la Organización de las Naciones Unidas, mirando una reengenharia de la FAO. Y que creo, estoy absolutamente seguro de que la FAO tiene mucho que ganar con la experiencia y la capacidad técnica del Dr. Pinheiro. Assim que agradeço em nome del IICA, de toda a comunidade del IICA que nos está assistindo em todos os 34 países em vivo. Agradeço imensamente o hecho de que o Dr. Martín Pinheiro haya aceitado esta invitação para dar brilho à nossa segunda jornada do ciclo de conferência, e agradeço também os panelistas que já foram apresentados por Juanpe, o economista Mário Mondelli e o economista Steneri, que nos acompañan hoy. Y para terminar, deseo entonces que todos ustedes saquen el máximo provecho de esta segunda jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio Donizetti. Invitamos entonces a los organizadores a dejar el lugar ya para invitar a los panelistas y al conferencista a subir aquí al estrado para ya comenzar con la actividad. Recordemos que este ciclo es posible gracias a nuestros auspiciantes, el Banco República, el Banco de Seguros del Estado, Biogénesis Bagó, Cámara Mercantil de Productos del País, Cereoil, Copagran, Deloitte, Garmet, Isusa, Mega Agro, Montes del Plata, Nidera, Frigorífico San Jacinto, Nirea y la empresa Yandi. Contamos con el apoyo también de Radio Carve, el Centro de Bodegueros de Uruguay, Confitería La Esmeralda y Visión Direct. Y recordemos que el evento, esta conferencia, así como ha sido en los últimos años y la conferencia previa, está siendo emitida a través de Internet para todo el mundo a través del sitio del IICA, www.iica.org. Amigos, el ingeniero agrónomo Martín Pinheiro se graduó en la Universidad de Buenos Aires y es además doctor en Economía Agraria en la Universidad de California. Nuestro conferencista ha desempeñado varios cargos de alto nivel en la República Argentina, entre ellos coordinador del programa de Economía del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. También integró el Consejo Nacional de Educación Superior y el Consejo de Planificación de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ya a nivel internacional, ha sido director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, presidente del Consejo Directivo del IFPRI, el International Food Policy Research Institute, y también miembro del Consejo Directivo del International Services for Agricultural Research, ISNAR. El doctor Pinheiro también ha sido consultor para organismos como el BID, la FAO, el FIDA, y ha escrito 6 libros y más de 60 artículos sobre temas de desarrollo, política agrícola, integración económica y organización de la investigación y el desarrollo en la agricultura. Ha sido y es empresario, además, productor agropecuario
y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. También, por supuesto, le damos la bienvenida a Carlos Steneri y a Mario Mondelli, quien vamos a presentar más en detalle más adelante. Al doctor Martín Piñeiro, muchísimas gracias. No sé, Martín, si quieres hacer la presentación desde allí o haces uso... Sí. Es mejor desde allí. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presente y darme la oportunidad de intercambiar ideas con ustedes y de hacer algunas reflexiones. Siempre es difícil hacer reflexiones que tienen que ver con el país al cual uno visita, con gente que sabe mucho más del país de lo que uno puede llegar a saber, pero me voy a aventurar a hacer algunas reflexiones y conclusiones. Y estaré dispuesto a recibir las críticas de los comentarios. Pero antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en este salón maravilloso que creo que no conocía, y también por las muy generosas presentaciones que hicieron recién todos los que presentaron. Yo voy a hacer una presentación, quiero hacer dos salvedades. Una presentación seguramente más larga de lo que debiera, pero aunque voy a tratar de circunscribirme al tiempo que me dieron, y de alguna forma rompiendo un principio básico de las presentaciones, y es que los PowerPoints tienen que ser cortos. Yo tengo desgraciadamente uno largo, y por lo tanto es posible que de vez en cuando me pase alguna placa sin entrar en detalles, para tratar de corregir este defecto de génesis, digamos, de preparación de la presentación. Entonces, ya entrando un poco más en tema. Como ya dijeron acá, los últimos 15 o 20 años han sido años de enormes transformaciones a nivel mundial. Y obviamente uno no puede dejar de mencionar la crisis financiera y ahora económica, las consecuencias de muy bajas tasas de interés que la crisis ha tenido, inclusive durante la expansión económica de la década del 90 y hasta la crisis de este siglo, la primavera árabe, los importantes cambios políticos en la mitad de los países de América Latina, cambios que tienen enormes implicancias de cómo funciona el mundo y cómo funcionan las economías de América Latina. Pero yo me quiero ocupar de algunas transformaciones que me parecen importantes para el tema que nos preocupa, que es el sector agropecuario y, si se quiere, la inserción del Cono Sur en el mundo, pero en el mundo agropecuario, en el mundo agroalimentario, y también en particular Uruguay. Y esa es una de las principales consecuencias o conclusiones a las cuales voy a llegar, y es que me parece que Uruguay no es lo mismo que Argentina y Brasil cuando uno piensa la inserción internacional. Entonces voy a desarrollar, yo tenía un aparatito acá para cambiar, bueno, perfecto. Voy a hacer la presentación alrededor de 4 capítulos, digamos. Primero voy a hablar de esas, ¿acá al medio o al costado? Al costadito, sí. Al costado. Ah, perfecto. Ahí, o también. Sí, ok. Muy bien, gracias. Las transformaciones, 5 o 6 transformaciones mundiales que me parecen importantes desde el punto de vista del tema que nos ocupa. Segundo, de alguna manera, cómo esos cambios han determinado un cambio estructural en el consumo de alimentos y, por lo tanto, y más aún, en el comercio internacional de alimentos, es decir, la demanda internacional. Tercero, voy a incursionar con alguna prudencia y algún temor sobre algunos datos de lo que ha estado pasando en el Uruguay, porque eso me permite ir al cuarto tema, que entonces es hacer algunas reflexiones sobre que me parecen importantes tener en cuenta cuando uno piensa sobre el futuro agroalimentario del Uruguay y su inserción internacional.
Entonces, yendo al primer tema, algunos cambios en el contexto internacional. Voy a tratar cinco cambios para que los tengan en mente y después voy a ir uno por uno. Primero, el rebalanceo, el nuevo equilibrio desde el punto de vista geográfico, de la actividad económica y del poder económico. Segundo, el crecimiento de la clase media en el mundo y también en América Latina. Tercero, el reconocimiento de la seguridad alimentaria como derecho universal. Cuarto, la creciente integración de las cadenas agroalimentarias con una creciente concentración y transnacionalización. Y finalmente, el cambio climático y los impactos que puede tener. Yendo entonces con respecto al primero, el rebalanceo del poder económico geográfico. Yo no sé si alcanzan a ver los números. Yo en la pantalla que estoy mirando no los veo. Pero en todo caso, lo central ahí en la placa es mostrar el increíble crecimiento económico de los países emergentes, pero y lo que quiero resaltar, y el bajo crecimiento de los países desarrollados, donde los países desarrollados crecen del orden del 2% y está proyectado a que crezcan en periodo 2010-2020 en el orden del 2%, mientras que los emergentes crecen al 6% y con 7% crecieron y está proyectado crecer 6-5% en los próximos 10 años. Pero el punto que quiero enfatizar acá es que obviamente China e India son los países que más crecen, pero no son los únicos que crecen. Todos los países emergentes tomados en su conjunto crecieron al más del 6% y está proyectado que crezcan a más del 5%. Dentro de Asia, China e India de nuevo, pero también otros países asiáticos, es decir, Asia en su conjunto, e inclusive Latinoamérica, que en general ha crecido menos, creció al 4% y está proyectado a crecer entre el 3 y el 4%. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Ha habido un enorme crecimiento en el mundo antes de la crisis y hay que resaltar que ese crecimiento fue parte de las políticas que se siguieron y que terminaron en la crisis, pero aún así está proyectado un crecimiento relativamente importante en los próximos 10 años. Y eso lleva a un resultado final en el cual la participación de los países desarrollados en el PBI mundial pasa de más del 65% a menos del 50% en 15 años, del 2000 al 2015, obviamente proyectado al 2015. Y esto implica un nuevo escenario, un nuevo partido de ajedrez en términos de poder económico, de negociaciones internacionales en general y particularmente del comercio internacional agrícola. Y haciendo como una reflexión histórica, ustedes recuerdan que América Latina siempre argumentó que, bueno, el problema era la brecha entre el crecimiento de los países desarrollados y el crecimiento de los países en desarrollo, y que esa brecha nunca se cerraría, y durante 40 años, efectivamente, la brecha se agrandó. Bueno, en los últimos 10 años la brecha se ha comprimido notablemente y la proyección es que en los próximos 10 años se va a comprimir aún más. Y por lo tanto cambia totalmente la relación política y económica entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Segundo tema, el crecimiento de la clase media en los países emergentes. Ustedes saben la cifra, siempre se dice, bueno, en China hay 300 millones de personas que tienen un consumo equivalente a la clase media de los países desarrollados. Yo no tengo una cifra equivalente en América Latina, pero Brasil ha hecho maravillas, Chile ha hecho maravillas, inclusive Argentina, con el deterioro económico de la Argentina, el crecimiento de la clase media baja, si se quiere decir, es decir, el crecimiento de los pobres a un consumo distinto es bastante impresionante. Eso es consecuencia de este crecimiento diferencial que hemos tenido en los últimos 10 años, pero también es consecuencia
de las políticas económicas dirigidas a la redistribución del ingreso, seguido por países como la China, la India, algunos otros del sudeste asiático y también América Latina. Y Brasil y México y Chile como ejemplos bastante importantes entre los países grandes, digamos, donde las políticas económicas de redistribución tuvieron un efecto muy significativo. Este crecimiento de la clase media, con hábitos de consumo distintos, más dirigidos a productos de origen animal y con dietas occidentalizadas en el sudeste asiático, explican en gran medida no solo el aumento cuantitativo de la demanda, sino también cambios cualitativos en la demanda. Tercero, el reconocimiento de la seguridad alimentaria como derecho universal. Esto es un tema que se ha discutido durante años, pero ahora en Río+20 finalmente se incorpora por primera vez en un documento que es un acuerdo entre los 195 países o 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. Este reconocimiento tiene, me parece a mí, va a tener un impacto sobre las políticas nacionales y el gasto público en alimentos. Y también en los programas de ayuda alimentaria a nivel mundial, que le agrega un dinamismo a la demanda internacional por alimentos. Finalmente, cuarto, la creciente integración de las cadenas agroalimentarias. Esto es un tema que desde el Cono Sur tiene una enorme importancia. Si ustedes miran el valor, si uno calcula el valor final del consumo de alimentos, el 80% del valor agregado no pertenece a la producción primaria, se hace en las cadenas post-tranquera, por decirlo de alguna manera. Y ese valor, que pasa a ser tremendamente importante, está hecho en una estructura económica que es crecientemente concentrada y transnacionalizada si la miramos desde los países del sur. Eso tiene obviamente consecuencias importantes. Primero, en términos simplemente de poder económico y transparencia del mercado a nivel de cada uno de nuestros países. También de cómo se distribuye el excedente económico entre países, en el sentido que los países que dominan las cadenas agroindustriales se quedan con la parte más importante de la torta y hay un riesgo de que esto crezca en el futuro. Tercero, aparecen los estándares privados y el comercio intrafirma, ambas cosas que implican una erosión de los acuerdos multilaterales de comercio. Y finalmente, presenta un dilema para nosotros, para los países agroalimentarios, exportadores, en el sentido de decir, para exportar hay que engancharse progresivamente, o es cada vez más importante engancharse en las cadenas internacionales de valor. Pero para eso es necesario tener cadenas nacionales de valor, es decir, agroindustrias importantes que se puedan enganchar en esas cadenas internacionales. Y eso implica aceptar una cierta concentración en el sector industrial y comercial. Y eso tiene todo un conjunto de consecuencias económicas y políticas en cada uno de nuestros países. Y me parece que eso es un tema central para los países del Cono Sur. Y finalmente el cambio climático que tiene toda clase de impactos, pero que tiene dos que me importan resaltar. Uno, que impone progresivamente restricciones al patrón tecnológico que podemos usar. Es decir, una agricultura intensiva, basada en fertilizantes y agroquímicos, etcétera, es cada vez menos posible. Y va a haber que pensar en un patrón tecnológico más ecológico, por decirlo de alguna manera, y esto tiene consecuencias sobre la capacidad de producción y los posibles incrementos de productividad. Y segundo, que es posible que en el futuro, pero en el futuro me parece a mí inmediato, haya intentos de imponer restricciones no arancelarias al comercio basada en condiciones, en requisitos que reconozcan la huella del carbono o que cada vez sea más exigente los temas vinculados a la contaminación de agroquímicos, etc.
Y esto impone restricciones al patrón tecnológico que nosotros podamos usar, pero también requiere una política comercial muy, muy especial y muy exigente. Todos estos temas me parece que están en la base de la reflexión que nosotros podamos hacer en términos del futuro agroalimentario de los países del sur. Es importante que los pensemos con cuidado, que los entendamos con precisión, porque eso va a definir las estrategias que sigamos en términos del desarrollo agropecuario y de nuestra inserción internacional. Yendo al segundo tema, la demanda mundial de alimentos, que es, si se quiere, el sexto elemento que quiero mencionar, pero que le estoy dando una importancia especial porque es el tema central, si se quiere, de la presentación. Lo central aquí es que ha habido un incremento del consumo fenomenal y se proyecta que entre el 2010 y el 2020 va a haber aumentos entre el 20 y el 30% del consumo. Es decir, la producción tiene que aumentar en los próximos 7 o 8 años por lo menos 20 o 30% para abastecer el incremento de la demanda. Pero al mismo tiempo, ese incremento del consumo de entre el 20 y el 30% representa o va a representar un incremento del comercio, de las importaciones, del 40 o el 50%. Esto está indicando el creciente desequilibrio a nivel de países y de regiones en términos de producción y consumo. Es decir, hay países que van a incrementar su consumo mucho y que no son capaces de aumentar la producción de manera equivalente y van a depender progresivamente de las importaciones. Obviamente, China, India, el sudeste asiático. Pero ¿cuál es mi argumento aquí también importante? Que no es solo China e India, son todos los países emergentes. Y todos los países emergentes hay que tenerlos en presentes. Ahora, ese incremento de la demanda, como puede verse, sospecho, en el gráfico que ustedes están viendo, ¿podrían decirme, ustedes ven el gráfico, los números? Sí, los ven. Bueno. Pueden ver que el incremento del consumo no es igual en todos los productos. Desgraciadamente para Uruguay, las proyecciones con respecto a carne vacuna son relativamente inferiores, en el orden del, a lo mejor, 15%. Mientras que la carne aviar aumenta más del 30%, está proyectada, la leche fluida aumenta mucho más del 20%, los granos menos, las oleaginosas más. Es decir, el incremento de la demanda es muy importante, pero es más importante en algunos productos, menos importantes en otros productos. Y eso obviamente va a tener algunas consecuencias también sobre los precios que se proyectan. Si vemos las proyecciones, las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista de los precios, pero a lo mejor primero hay que decir algo con respecto a la oferta. Porque la proyección es que la demanda sube 20, 30, 40% según los productos y la oferta, por el contrario, va a tener algunas limitaciones. Algunas limitaciones que están basadas en tres cuestiones. Una, el progresivo agotamiento de los recursos naturales a nivel mundial. Y quiere decir, no agotamiento, el agotamiento en términos económicos, queriendo decir, puede haber expansión de la frontera agrícola, pero cada vez con costos más altos, con requerimientos de inversión en infraestructuras más importantes, etc. Es decir, puede haber expansión de la frontera, pero con limitaciones. Puede haber aumento de la productividad, pero con las limitaciones que ya mencioné. Y por lo tanto, se hacen cada vez más difíciles. Y además, porque ha habido entre el 80 y el 90 subinversión en el sector agropecuario, acompañando la idea de que en todo caso la oferta mundial siempre iba a acompañar a la demanda
y que de alguna manera también la idea de que el sector agropecuario era menos importante que el sector industrial y que el crecimiento debía basarse en el sector industrial. Esto ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y las expectativas son de que la oferta tenga dificultades de acompañar a la demanda. Y por lo tanto, los precios suben. Lo que no se cambia es el... Bueno, ¿qué pasó acá? Perdón. Había un elemento tecnológico que no conocía. Si miran, voy a mostrar 3 gráficos muy rápidamente, pero pueden ver que los precios de los granos van a aumentar poco, de los oleaginosos bastante. ¿Qué quiero decir con aumentar? No quiere decir que van a aumentar en términos reales. Estos gráficos son en términos reales, es decir, dólar deflacionado. No que van a aumentar de manera maravillosa en los próximos 10 años, pero que sí van a mantener los niveles post-crisis 2008, que son muy superiores a lo que eran los precios históricos de los últimos 20 años. Y si se acuerdan los gráficos, los precios descendieron durante 30 o 40 años, hicieron un pico en el 2008, se quedaron en un plató relativamente alto. La proyección ahora es que se mantienen en ese plató, pero en el caso de la carne, sobre todo la carne aviar, aumentarían inclusive más, y también de los lácteos. Y aquí la pregunta a la cual voy a ir después es, bueno, la gran pregunta es, ¿estos precios se mantienen o no? A mí me parece que hay un cambio estructural importante y que por lo menos en los próximos 10 o 15 años debemos esperar precios relativamente altos, como muestran los gráficos. Y eso es lo que dicen todas las proyecciones de los organismos internacionales. A ver, ahora apunto y no... Sí, pero no se mueve. A ver si vos tenés mejor tecnología. Ok. Habiendo dicho gran aumento de la demanda, seguramente incremento de los precios. Pero, ¿dónde va a estar ubicada geográficamente la demanda? Y me importa mencionar eso para alguna de las conclusiones o reflexiones que voy a hacer al final. Ustedes pueden ver en el cuadro que el incremento de la demanda está absolutamente del consumo, y por lo tanto de la demanda en el sentido global, no de importaciones, está muy concentrada en los países emergentes. Los países desarrollados, la OECD, digamos, tiene pequeños aumentos esperados. Pero si vamos a ese gráfico, ¿qué es lo que quisiera resaltar aquí? Que bueno, China e India son importantes, pero fíjense que al final no tanto, excepto en leche en polvo, pero no tanto en carne vacuna, no tanto en carne aviar, etc. Mientras que otras regiones, el África, tienen algunos de los productos, por ejemplo, carne vacuna, tanta o más importancia que China, mucho más que la India, sí el resto del Asia, que son varios países. Es decir, y lo mismo, similarmente en términos de origen los productos de origen vegetal, donde de nuevo fíjense que los emergentes tienen 70-80% del porcentaje del incremento en el consumo mundial, pero de nuevo regiones como el África y sobre todo el resto del Asia tienen una gran importancia. Pero también América Latina en algunos, semillas oleaginosas, aceites y también estaba en carnes. ¿Qué es lo que quiero concluir de alguna manera aquí? Que China es muy importante, pero me parece que nosotros no nos debiéramos encandilar con China. Que
el sudeste asiático en su conjunto, digamos, el Asia en su conjunto, sí es tremendamente importante. Pero hay otros países en conjunto que son tanto o más importantes que la China. Y que el África y América Latina siguen siendo destinos siguen siendo centros de demanda muy significativos. Pásame la siguiente. ¿Y la siguiente? No, la anterior. En este cuadro muestro más o menos lo mismo, pero en términos de importaciones. ¿Cuánto representan? ¿Cuánto van a representar? En términos de importaciones, los países emergentes. Y fíjense que en carne vacuna es apenas más del 50%, pero en leche en polvo 90% y en todos los otros arriba del 60%. Es decir, las importaciones mundiales al 2020 están en los países emergentes. Y dentro de los países emergentes, China cuenta, pero ni por cerca es el elemento importante, excepto en oleaginosas. Ahora, esta concentración, de alguna forma, o esta reubicación geográfica de la demanda en países emergentes y mucho en el sudeste asiático, aunque no exclusivamente, también se da desde el punto de vista de la oferta. Hasta ahora, la oferta estaba bastante distribuida y los países desarrollados eran un centro de exportaciones agroalimentarias muy importantes, Europa y Estados Unidos, o Estados Unidos más Canadá. Hay un grafiquito hecho por McKinsey, que es lo que tienen ahí delante, que muestra cómo a futuro los países exportadores netos, o sea, la capacidad exportadora neta, se concentra en el sur, en Sudamérica. Norteamérica sigue siendo un exportador importante, pero totalmente estabilizado, mientras que los que crecen extraordinariamente son Sudamérica. Y en este grafiquito, el este europeo aparece como negativo. Yo haría el comentario que a mí me parece que los países de la ex Unión Soviética en algunos años, digamos 10 o 15, tal vez no en el 20, pero inmediatamente después, va a ser también un centro exportador de trigo y oleaginosas. Pero en todo caso, lo que quiero señalar es la importancia de los países de Sudamérica como oferentes en los próximos 10 años. En cierta forma, y lo digo en dos sentidos, como gran oportunidad económica para nuestros países y también en cierta forma como gran responsabilidad de los países del Cono Sur en términos de satisfacer la demanda mundial y por lo tanto contribuir al tema de la seguridad alimentaria mundial. Es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay tienen que producir más alimentos, no solo porque es buen negocio, sino porque es una necesidad de carácter mundial. Y pienso que en la medida que nuestros países no cumplan con esas condiciones, va a haber presiones políticas para que esa capacidad y ese potencial productivo efectivamente se logre. Todos estos datos y gráficos que he mostrado hasta ahora me parece que llevan a dos preguntas principales. La primera es si esto durará en el tiempo, y de alguna manera ya lo dije. Me parece que todos los datos indican que acá hay un cambio estructural, que no es un cambio coyuntural, sino es un cambio estructural, de incremento de la demanda, de dificultades de la oferta, de reubicación geográfica de la oferta y de gran oportunidad para los pocos países en el mundo que tienen potencial productivo escondido todavía. Y esos son centralmente, como muestra el gráfico, los países del Cono Sur. Si los precios altos van a estar 10, 15, 20 años, después de 20 años vaya uno a saber, pero 20 años, quiere decir que hay un cambio estructural que también cambia la imagen que América Latina o los países del Cono Sur tuvimos con respecto al potencial agropecuario. Es decir,
siempre se pensó que los precios venían cayendo, que los términos de intercambio se deterioraban y que por lo tanto teníamos que salir a buscar otras actividades económicas. Me parece que este cambio estructural lo muestra que ese análisis a lo mejor fue cierto, pero ya no lo es. Y que a futuro las oportunidades del sector agroalimentario y agroindustrial son distintas de las que fueron en el pasado. Y esto es todo un nuevo partido. Me parece que empieza un nuevo partido y tenemos que pensar nuestra estrategia de desarrollo y nuestra estrategia de inserción internacional bajo esta nueva perspectiva. Entonces quiero mostrar con alguna prudencia y, como dije, algunos datos sobre Uruguay, no porque ustedes no los conozcan, que seguro que los conocen, pero simplemente para resaltar unas poquitas cosas. En este primer cuadro, lo que quiero mostrar es que entre el 2005 y el 2010, Uruguay tuvo una revolución productiva agropecuaria, y piensen que son 5 años, que por lo tanto están en el comienzo, me parece a mí, de un empujón para arriba, donde los cultivos se triplican, el valor de la producción de los 3 o 4 productos principales se triplican. Eso es un fenómeno no visto comúnmente en ningún sector productivo y en ningún país del mundo. Aumentar 3 veces el valor de la producción. Y también, eso en los cultivos, y también en términos de la producción pecuaria, que más o menos se duplican. No es tanto como lo otro, pero igual duplicar la producción pecuaria en 5 años es algo fenomenal. Es posible que estas cifras estén impactadas por algunos elementos coyunturales, que hubo seca, que a lo mejor vendieron más de lo que debían vender hace un par de años, etc. Pero me parece que la tendencia es clara, por lo menos 5 años dan una tendencia. Es decir, hay una revolución productiva, me parece a mí, fenomenal. Primer punto. Siguiente gráfico. El segundo gráfico lo muestro para mostrar la estructura productiva, mejor en términos de las exportaciones. Fíjense que las exportaciones de origen agropecuario representan más del 60% del total de las exportaciones de bienes. Y si uno incluye las exportaciones de algunos sectores que están basados en insumos agropecuarios, son más del 70%. Y más aún, recordando un argumento que hizo hace un tiempo ya Danilo Astori en la Argentina, de que si uno hiciera este cuadro en términos de valor agregado, sería mucho peor, o sería mucho mejor, en el sentido de que el valor agregado de las exportaciones de origen industrial es mucho menor que el valor de las exportaciones, porque mucho de eso tiene un componente de insumo importado importante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la estructura productiva del Uruguay, independientemente de lo que se crea, o de lo que se piense, o de lo que se quiera, es esencialmente agropecuaria ya, sobre todo después de la revolución tecnológica y productiva de los últimos 5 años. Y que en términos de las exportaciones, el país vive, como lo es un poco la Argentina, pero en este caso más aún, de las exportaciones agropecuarias. Ahora, de esas exportaciones, ¿quiénes son los socios comerciales? Si ustedes miran las exportaciones totales, y ahí hay un pedacito que no pude corregir el cuadro porque ya me alertaron que ahí está lo que es la zona franca. La zona franca, que sí podríamos saber a dónde van lo de la zona franca, pero no tuve tiempo de hacer la corrección, aunque me enviaron algunos datos que sí usé parcialmente para otro gráfico. Pero ustedes pueden ver que las exportaciones agropecuarias están bastante diversificadas si las tomamos en conjunto. Es decir, no hay especialización en términos geográficos, y eso es bueno. Ahora, si miramos en términos de cada uno de los productos, en términos de
de trigo sí hay especialización en el África y en Brasil. En el arroz hay alguna especialización, pero no mucho. Y en la soja sí hay especialización geográfica porque China es más del 80%. Entonces ahí hay una alerta, pero una alerta no tan importante porque ustedes exportan productos primarios esencialmente y ahí son commodities. Y es lo mismo exportar aquí o allá. Si en China cerrara el mercado, como se lo cerró Argentina el año pasado, hace 2 años, pues se exportó a otros lados. Digamos, las commodities son muy ubicuas en el comercio internacional. No tanto así en carnes, donde hay todo un trabajo importante, o en lácteos, donde las exportaciones no son realmente commodities. Se exporta a clientes y hay que hacer toda una tarea de desarrollo del mercado. Pero afortunadamente, aquí en carnes y en lácteos, ustedes no están especializados. Exportan muy diversificadamente a muchos países. Y quiero señalar también que ninguno de los importadores que ahora se venden como el futuro son importantes compradores. Que mucho de su mercado es Brasil, pero también Europa, algo Estados Unidos, mucho Europa, algo Estados Unidos y otros países del mundo. Es decir, están diversificados y me parece que eso es muy bueno y hay que hacer un esfuerzo para mantenerlo. Bueno, esto es el cuento numérico, por decirlo de alguna manera. Déjenme decir que hay un gráfico que no se los quiero mostrar, pasalo, que tiene que ver con respecto a los precios, donde hay alguna indicación también que hay un diferencial de precios a favor de los mercados tradicionales, es decir, Europa, inclusive Latinoamérica y África en términos de carnes y lácteos, que acompaña una lógica, y es decir, los mercados asiáticos son los mercados de peores condiciones en términos que piden commodities y en general commodities donde la calidad importa poco, mientras que los mercados tradicionales de ustedes piden calidad y por lo tanto están dispuestos a pagar un poco más. Entonces, con estos datos, ¿cuáles son algunas reflexiones que me gustaría hacer y ahora sí para terminar? Primero, reenfatizar que el Uruguay ya es un país absolutamente agrario y que a lo mejor eso en el 70 era algo para preocuparse y me parece que en el 2000 es algo bueno. Que el único tema que queda pendiente es ese tema de si el sector agroalimentario es capaz de generar suficiente actividad económica y empleo para dar una estructura de empleo y de actividad económica suficientemente equilibrada. Y obviamente si solo hacemos producción primaria no lo es, pero si hacemos producción de alta calidad, muy tecnificada y con valor agregado industrial, o sea, agroindustrializamos la producción, seguramente que sí. Y el seguramente tiene un dato empírico que lo apoya, y es si uno mira Nueva Zelanda, que es el país, me parece a mí, ejemplo para Uruguay, y en cierta medida Australia también, antes del descubrimiento de la minería, son países que pudieron desarrollarse muy eficazmente basándose en un sector agropecuario muy competitivo y agroindustrializado. Segunda reflexión es, bueno, ¿cómo nos insertamos a nivel mundial? A mí me parece que la región, Argentina y Brasil, no tienen más remedio que tratar de reubicarse y orientarse hacia el sudeste asiático, porque son países de exportaciones de gran volumen de exportación. Y en cierta forma una parte importante del mercado, sobre todo en soja, pero también en otros productos, va a estar en el sudeste asiático. Pero ¿es cierto eso para Uruguay? Bueno, a mí me parece que de pronto no tanto, porque el gran potencial, me parece, de Uruguay es ser un país relativamente pequeño y por lo tanto no incidir tanto en el comercio internacional desde el punto de vista del volumen, pero sí con antecedentes y con una cierta reputación de calidad e inocuidad. Y con un potencial, me parece a mí,
de llevar eso hacia las últimas consecuencias, es decir, hacer realmente un esfuerzo importante de diferenciación de productos y de creación de productos de alta calidad, con más valor agregado y con garantías de inocuidad. Es decir, que responden a todos los condicionamientos y todos los estándares que se están definiendo en el comercio internacional, inclusive a lo mejor acompañando los estándares privados. Eso les permitiría tener un comercio mucho más diversificado y, por lo tanto, menos vulnerable a los vaivenes económicos de 3 o 4 países que son los grandes importadores futuros, les permitiría tener mejores precios y les permitiría generar mucha más actividad económica y empleo a partir de una industria basada en la producción agropecuaria. Ahora, si esa es la estrategia razonable para Uruguay de inserción internacional y de desarrollo del sector agropecuario, obviamente eso no va a venir solo. Eso requiere un enorme esfuerzo que tampoco puede ser hecho solo por el sector privado y que obviamente no puede ser solo hecho por el Estado, que requiere un trabajo conjunto Estado-sector privado que permita la definición de un patrón tecnológico competitivo que dé una gran competitividad internacional, que permita definir normas y estándares de calidad, de inocuidad, etcétera, que requiere un acuerdo sector público, sector privado, y la capacidad de implementarlo al nivel del sector privado de la producción primaria. Esto requiere un enorme esfuerzo de construcción institucional y requiere seguramente un gran esfuerzo de inversiones privadas y de inversiones públicas, y a lo mejor un redireccionamiento de la asignación de la inversión pública hacia el futuro. Estas son las principales reflexiones que quería hacer. Pido excusas por haberme aventurado en hacer reflexiones a lo mejor normativas en un país que no es el mío, pero la única intención es generar un poco de discusión y de reflexión, e inclusive de darle elementos relativamente fáciles de crítica a los comentaristas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Martín Piñeiro por esta exposición, realmente cubriendo todos los temas de lo que es una muy dinámica situación de los agronegocios y el desafío de la producción alimentaria a nivel global. Vamos a presentar en detalle, con mucho gusto, a quienes son los panelistas que hemos invitado. Por supuesto, antes comentarles a todos ustedes que ya pueden ir disponiendo a nuestras colaboradoras en el salón las preguntas que quieran plantearles tanto al doctor Piñeiro como a los panelistas. Ya nos pueden ir acercando las preguntas aquí a nuestra mesa para compartirlas en minutos. Vamos a presentar a los panelistas. Mario Mondelli, quien va a hablar en primera instancia, es doctor en Economía aplicada por la Universidad de Missouri en los Estados Unidos y máster en Economía de la Universidad de San Pablo. Mario es ingeniero agrónomo como título profesional, titulado en la UDELAR, aquí en Uruguay. Ha sido asesor en políticas económicas y agrícolas en OPIPA, en el Ministerio de Ganadería, desde el año 2012. Y también es investigador del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, desde el año 2003. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría, por ejemplo, en el programa PENSA, Centro de Conocimiento en Agronegocios, uno de los centros de investigación más reconocidos en agronegocios en el continente, en la Universidad de San Pablo, y también en el Instituto de Investigación de Contratos y Organizaciones en la propia Universidad de Missouri. Y también contamos con la presencia del economista Carlos Steneri, graduado en la UDELAR aquí en nuestro país, posgraduado en Desarrollo Económico en el ISB de Nápoles, en Italia, máster en Economía por la Universidad de Chicago y asesor de la Cámara Binacional Uruguay-Estados Unidos y de la Cámara Mercantil de Productos del país en la actualidad. Ha sido consultor del BID,
de CAF, del Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco de Desarrollo del Caribe, y seguramente la tarea que ha desempeñado con más intensidad en su vasta trayectoria ha sido el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Uruguay entre los años 2005 y 2010, previamente haber sido director ejecutivo alterno del Banco Mundial entre el año 94 y el año 96. Bueno, por más de 20 años Steiner ha estado representando al Uruguay a nivel de lo que es organismos financieros y en el trabajo con el financiamiento del sector público en los Estados Unidos. Carlos y Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Mario, adelante. Gracias, Nicolás. Buenos días a todos y a todas. Un privilegio estar en este panel, un privilegio escuchar a Martín Piñeiro y algunas de las reflexiones que nos dejan grandes desafíos y las preguntas o las interrogantes que colocó creo que marcan una agenda de trabajo muy importante. Yo voy a hacer reflexiones en torno a dos interrogantes, pero primero aclarar, yo desde este año me integré al equipo de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, trabajando de cerca con Carlos Paulino, quien iba a estar aquí en primera instancia. Estas reflexiones las he venido discutiendo con Carlos Paulino, con quien hace tiempo tenemos una larga relación en temas en trabajos e investigación. Pero bueno, claramente son a título personal y me excuso o excuso a los demás de mis apreciaciones. Eso me da más libertad para compartir estas reflexiones. Los dos temas que intentaré cubrir es, primero, una pregunta clave, creo que tiene mucho que ver con el espíritu de este ciclo, el futuro en nuestras manos, y es cómo estamos aprovechando este contexto de precios elevados de alimentos para construir capacidades competitivas de largo plazo. Yo creo que es un desafío clave, es una interrogante. Voy a intentar responder o ilustrar algunas cosas, pero creo que es una pregunta que tiene que quedar sobre la mesa. Y el segundo punto es qué tipo de desarrollo, en términos de inserción comercial, pero también qué tipo de desarrollo estamos siguiendo, aprovechando esta coyuntura. Con respecto al primer punto, cómo estamos aprovechando el contexto internacional y qué estamos haciendo para construir capacidades competitivas de largo plazo. Algunos indicadores básicos creo que ya fueron cubiertos en torno a la inserción comercial, la importancia y la profundización del perfil agroexportador de Uruguay, el país más agroespecializado del Mercosur. Cambian un poco la importancia relativa de los rubros de exportación agropecuaria y agroindustrial, pero en cualquier caso esos aspectos, de alguna forma, yo creo que esas estadísticas no nos ayudan a pensar algunas de las interrogantes que nos plantea Martín Piñeiro, sino que creo que tenemos que ir más allá, o sea, desmenuzar esa matriz agropecuaria, agroexportadora, y entender más esa que es muy heterogéneo, ¿no? Estamos agrupando productos, y creo que para adelante, por el mensaje final, Uruguay es un país agropecuario, agroindustrial, pero dentro de eso hay diferencias importantes y creo que tenemos grandes desafíos de analizar. Eso creo que va a ser el mensaje uno de mi intervención. La Asociación de Exportaciones Agropecuarias e Industriales como de bajo nivel tecnológico es una visión miope, todos podemos coincidir, pero que la arrastramos, y la forma de debatir eso o de superar eso es justamente generar análisis que vayan más allá de eso, no es simplemente decir, bueno, eso no tiene nada que ver hoy en el contexto actual, sino entender mejor qué tipo de inserción estamos teniendo, qué tipo de cambios han ocurrido, qué tipo de matriz exportadora y sobre todo en términos de intensidad tecnológica, la información, que tiene que ver mucho con la capacidad de desarrollar productos de alta calidad, inserción en mercados diferenciados, que fue un poco la última reflexión de Piñeiro. En ese sentido hay algunos indicadores de algunos estudios recientes, uno de ellos encargado por OPIPA, un equipo liderado por Inés Terra, que tiene que ver con los encadenamientos, ¿no? Entender bien cuál es el rol de las actividades agropecuarias y agroindustriales en el resto de la economía, los efectos de derrame. Es un aspecto importante para la sociedad, es un conjunto, pero de análisis para quienes estamos de alguna forma reflexionando sobre las estrategias hacia adelante. El sector agropecuario es el que presenta mayor efectos de difusión sobre la economía en su conjunto, un factor de multiplicador de 6,2, que quiere decir, bueno, cualquier actividad o efecto o shock en la demanda de actividades agropecuarias se multiplica en el resto de la economía. Otros indicadores tienen que ver con justamente la productividad, ¿no? Cómo ha evolucionado la productividad. Lo que fue la instancia de evaluación de las actividades de INEA 2010 arrojó algunos estudios
que dan estadísticas interesantes en términos del crecimiento de la productividad de las actividades agropecuarias en Uruguay, que tiene un promedio anual de 2,1% de crecimiento en los últimos 30 años, un poco mayor en los últimos años, y en particular si lo desagregamos en actividades agrícolas, muchísimo mayor. Eso creo que son indicadores a destacar y que nos dan cierta tranquilidad. De la balanza comercial de Uruguay no me voy a detener, pero bueno, es el sostén de la balanza comercial son las actividades agropecuarias y agroindustriales, pero sí hay un capítulo interesante de analizar de estadísticas en lo que tiene que ver a la inversión. La inversión nos da una visión de más mediano largo plazo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy que nos va a traer resultados en el mediano plazo? Destacar ahí el quiebre de la tasa de inversión de Uruguay, históricamente baja, inclusive comparado con América Latina, a pasar a estándares de 20% de inversión pública y privada anual y un aumento significativo en la inversión extranjera directa, 6 o 7 puntos del PBI. Pero de nuevo, dentro de eso hay heterogeneidad. Entonces, ¿qué tipo de inversiones? ¿En qué sectores? La ley de inversiones en Uruguay ha sido, creo, bastante exitosa en términos de promover inversiones. Y si miramos esos números, el 35% de las inversiones promovidas en el marco de la ley de inversiones son en actividades agropecuarias e industriales, lo que podríamos llamar el agronegocio. Pero es un indicador interesante. 2/3 partes de las inversiones promovidas en este marco son en actividades no favorecidas por el contexto de precios internacional que estábamos analizando hoy. Esos son indicadores positivos. Y un último indicador que yo quería destacar es la cuestión de pobreza, que es un desafío importante, sobre todo del efecto de derrame. La pobreza ha bajado mucho en Uruguay en los últimos 5 años, pero en particular baja en el interior y en zonas rurales, poblados de menos de 5.000 habitantes. Es un cambio significativo en términos de reducción de pobreza, pero es importante destacar que la regionalización, la parte geográfica. En este contexto y esos indicadores y esa pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para construir capacidades competitivas de más largo plazo? Yo quería enmarcar ahí las políticas, sobre todo en política de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Y en ese sentido creo que son como 3 grandes ejes en este aspecto. Uno, la competitividad de la agricultura y las cadenas agroindustriales, un área clave. Un segundo punto, y creo que tiene mucho que ver con el mensaje que nos transmite Piñero, es consolidar un sistema moderno de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria y agroindustrial. Esto tiene que ver con los sistemas de información, de lograr entrelazar los sistemas de información y ponerlos disponibles para la toma de decisiones de política pública, pero también de decisiones privadas. La transparencia en la información, reducir asimetrías de información, promover confianza, promover cooperación en las cadenas, que es algo muy importante para el desarrollo de agregado de valor, productos, encontrar espacios de cooperación. Esa es un área. Hay todo un aspecto de bioseguridad, fortalecimiento del marco de bioseguridad, que es muy importante en términos de los materiales que se liberan y su impacto en la competitividad. Y un tercer grupo, un tercer objetivo de políticas que tiene que ver con el desarrollo rural y la inclusión social. Y aquí no me voy a detener, no tengo tiempo para detenerme en detalle, pero sí destacar una preocupación importante sobre el desarrollo competitivo exportador con integración de pequeños productores. Creo que esa es una avenida marcada que tiene enormes dificultades, pero es una preocupación, creo que está en la agenda de políticas. Voy a referirme también a las políticas de comercio, que creo que en el marco de los mensajes que nos transmite Piñero es clave. Las políticas de comercio desde el Ministerio primero se orientan a un ambiente de preocupación de un posible proteccionismo o dificultades adicionales en el acceso, en las condiciones de acceso y quizá retroceso en algunos mercados que habíamos conquistado. Entonces, esfuerzos muy fuertes en abrir mercados y mantener mercados, que en ese contexto es muy relevante. Esto varía en los distintos rubros. Carne, vacuna, tenemos una trayectoria, creo que de éxito, de conquista de mercado, abriendo Corea y haciendo negociaciones con Japón. En otros rubros como lácteos es más relevante todavía por las características del mercado internacional de lácteos. Pero hay un segundo aspecto en términos de la política comercial, una preocupación que tiene que ver con la consolidación de mercados existentes. Sobre todo mercados que tenemos acceso, que no estamos explotando y que
quizás se vuelven más estratégicos hacia adelante y en los cuales no tenemos una acumulación, una trayectoria, relaciones comerciales y demás. Asumir de que eso se resuelve espontáneamente creo que es complicado. Y ahí hay, bueno, la plataforma Uruguay 21 son esfuerzos en esa dirección, espacio público-privado, inteligencia de mercado. Creo que ese capítulo, esa parte va a ser estratégica para Uruguay a reforzar. Y bueno, luego hay una serie de políticas en términos de los recursos naturales, medio ambiente, no me voy a detener, va a ser el objeto de la próxima sesión y hay muchas expectativas, pero sí la visión de una agricultura relacionada, asociada a buenas prácticas, anticipando exigencias futuras en este aspecto que va a ser muy importante. En la segunda interrogante, ¿qué tipo de desarrollo estamos siguiendo? Yo voy a traer aquí algunas reflexiones en torno a lo que es la llamada la maldición de los recursos naturales. Algo que muchos de ustedes lo deben conocer, participaron de debates anteriores muy importantes, pero lo traigo por varios motivos y déjenme explicarlos porque uno, el contexto internacional, las características del contexto internacional, tendencia alcista de precios en materias primas, alimentos, minerales, energía, flujo de capitales, entrada de capitales, bueno, esos son aspectos que son condiciones para abrir la interrogante de qué está pasando en términos de la maldición de los recursos naturales, que la predicción de los efectos, y ha pasado en otros momentos, en otras economías, es la pérdida de competitividad en los sectores de exportación, con excepción del sector de auge. Entonces hay un efecto negativo en otras actividades de exportación y el proceso de desindustrialización. Lejos de traer una visión pesimista, yo creo que ese análisis nos pone sobre la mesa algunas interrogantes y nos obliga a reflexionar y entender qué tipo de cambio que estamos haciendo, que creo que es muy positivo para el pensamiento estratégico hacia adelante. Además de todo, el desafío de la inserción y de mercados, en nuevos mercados para Uruguay, digamos, de esos mercados emergentes en los cuales no estamos tan bien posicionados, y el agregado de valor, o sea, avanzar en etapas de procesamiento y demás, tiene que ver con esa interrogante de la maldición de los recursos naturales, en no concentrarnos en exportar productos con bajo valor agregado. Y en particular, un tercer motivo que me parece que estas interrogantes son interesantes traerlas en la mesa es la literatura en torno a la maldición de los recursos naturales ha evolucionado y en este sentido asigna, o sea, se ha identificado en distintos casos que el rol de las políticas para mitigar los efectos no deseados en un auge de precios como el actual, es relevante y hay instrumentos, y sobre todo porque hay otros aspectos que tienen que ver con la capacidad del aprovechamiento de las ventajas comparativas en un contexto como este, que tiene que ver con la logística, con las capacidades del ambiente institucional y otros aspectos que son los que probablemente tenemos que cuidar más a la hora de usar este contexto de forma más exitosa para construir capacidades genuinas. En ese contexto se han desarrollado algunos estudios en el año 2000, en el correr del último año, tanto en Argentina, Uruguay y en Brasil. Los resultados son similares. En el caso de Uruguay lo hizo CIMBE. Y un poco los resultados es que no hay evidencias en torno a un proceso de desindustrialización. Pero claro, Uruguay, la matriz de industrialización tiene mucho que ver con productos agropecuarios. Entonces la industria de origen no agropecuario tiene tradicionalmente, pero las proporciones en porcentaje del PIB no han cambiado sustancialmente, eso es un primer resultado. O sea que la industria no vinculada al boom de precios de materias primas no ha reducido su participación en el Producto Bruto Interno. Con respecto a la posible primarización de la economía, hay un aumento de las proporciones de exportación, sobre todo de algunos productos agrícolas como carne y granos, pero la concentración, porque aquí lo que importa cuando analizamos este tema de la maldición de recursos naturales, es cómo nos concentramos en algunos productos y cómo nos concentramos en algunos mercados también. La concentración no llega a niveles de riesgo. Pero se resalta en este análisis, aquí es la parte más de cómo va evolucionando la literatura, el progreso técnico. Como decíamos, 46% del producto agropecuario se debe a mejoras de productividad. Estos son aspectos positivos que de alguna forma contrarrestan o despejan las dudas de si estamos cayendo en algún proceso de ese tipo. Y el análisis más econométrico de ese estudio arroja algún resultado de que los cambios o las caídas en el tipo de cambio real son compensadas con mejoras de competitividad. En resumen, yo creo que el mensaje aquí es, debemos ser críticos y seguir de cerca la evolución de las actividades de producción y exportación.
Esto del fantasma de la maldición de los recursos naturales, en particular por una economía pequeña y abierta como la uruguaya y una coyuntura internacional como la actual, creo que nos ayuda a pensar, no es algo a descartar, sino a justamente argumentar por qué no estamos cayendo y en qué tipo de desarrollo, qué tipo de inserción exportadora estamos teniendo. Como decía, la literatura, el mensaje de la literatura evoluciona sobre otros factores que son claves para el aprovechamiento de estas coyunturas, como son la logística, el transporte, los factores institucionales. Y creo que aquí un mensaje es: estos temas están en gran medida incorporados en la agenda de política. Eso quiere decir que hay que profundizarlo, pero están en el espíritu y en los lineamientos principales de las políticas. Quizá un último mensaje más específico, pero creo que no menor, es sí destacar la debilidad de los análisis tradicionales en este aspecto. Y la debilidad que tenemos quizá en algunas estadísticas. El desafío justamente es entrar en un análisis más fino en torno a la intensidad tecnológica de los distintos rubros de exportación. No es lo mismo carne congelada que cuota 620, no es lo mismo, o sea, tenemos una heterogeneidad muy fuerte ahí. Creo que eso tenemos que entenderlo mejor para justamente posicionarnos y desarrollar estrategias tanto público o público-privadas que planteaba Piñeiro. O sea que la hipótesis, justamente trabajar esa hipótesis, en un contexto de auge de precios internacionales como esto, Uruguay ha promovido un cambio tecnológico, un proceso innovador que lo posiciona en un desarrollo de capacidades versus un auge económico que los commodities desplazan otras actividades. O sea, lejos de llegar a la conclusión sí o no, creo que nos da elementos ricos de análisis. El desafío aquí es justamente necesitamos nuevas estadísticas, necesitamos nuevos análisis. Creo que ahí hay algunas luces, o sea, justamente para analizar ese 70% de exportaciones de origen agropecuario agroindustrial, salir de esa gran clasificación y entrar en detalle. Hay algunos indicios y buenas noticias. Lo que es la encuesta de innovación de ANI, que promovida por la ANI en el 2010, en 11 rubros agropecuarios, eso es un paso importante a justamente entender mejor el tipo de cambios que se están dando en este sector agropecuario y agroindustrial. Los estudios de encadenamiento que mencionaba, pero claramente por ese lado hay grandes desafíos si queremos tener mejores elementos para repensar la estrategia de inserción internacional. Muy bien, muchas gracias, Mario Mondelli. Vamos a darle la palabra ahora al economista Carlos Steneri, que voy a agregar una frase más en el currículum, porque además Carlos es productor agropecuario, así que compone entonces el currículum. Carlos, adelante, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un verdadero placer poder estar hoy con ustedes. De alguna manera es volver a mis raíces profesionales. La primera mitad de mi carrera profesional estuvo muy conectada con el sector agropecuario, tanto en el sector público como asesorando entidades agropecuarias. Ya está todo dicho. Los dos panelistas que me precedieron cubrieron con creces prácticamente todos los puntos sobre lo que hoy nos convoca, pero quisiera resaltar 3 o 4 aspectos y hacer alguna pregunta o dejar alguna interrogante para después provocar de parte de ustedes también preguntas sobre esos puntos. Bueno, en primer lugar, coincido con lo que dijo Martín de que Uruguay es un país agropecuario. Fue un país agropecuario donde mostró en las épocas de crisis la capacidad de resistencia, de no quebrarse, si bien tuvo sus penurias, pero también mostró que cuando las condiciones fueron favorables, y en esto condiciones favorables las podemos resumir como precios internacionales adecuados, el sector agropecuario por diversas vías logró mostrar su potencial y ayudar justamente a lo que se acaba de mencionar, generar no tan solo mayor valor agregado para la economía, sino también mejorar las condiciones sociales
de partes muy importantes del país, detener de alguna forma el despoblamiento rural e inclusive revertir, hacer que mucha gente que se estaba concentrando en las ciudades nuevamente tratara de ir a buscar trabajo a las nuevas actividades que se están desarrollando. Y en eso podemos decir de que también hubo, ya desde el año 87, también políticas de Estado. La forestación es un ejemplo típico de haber detectado un sector que tenía un enorme potencial de desarrollo, que en pocos años lo ha podido demostrar y que fue fruto de una decisión política donde hubo un intervencionismo de la buena manera por parte del Estado subsidiando plantaciones de eucaliptus y a su vez dando todas las condiciones que esa actividad necesitaba para arrancar. Por lo tanto, ese es un punto muy importante que de alguna manera tiene que diluir algo que se ha empezado también en nuestro país muy afín a las modas o a los titulares de que, bueno, es el país de servicios, es agropecuario, el turismo es más importante. No, el país, la actividad turística es y será muy importante, pero el sector agropecuario, sin ninguna duda, creo yo, es y será el puntal de la actividad económica básica del Uruguay. Eso en primer lugar. En segundo punto, que creo que es importante también tener en cuenta, y estoy empezando por atrás en lo que es mi disertación, es que por generación espontánea, ya en la década del 70, se fue creando por parte del sector privado y también cooperativo una cierta institucionalidad que permitió que dos sectores se hicieran muy dinámicos y que pudieran explicitar su vocación exportadora. Me estoy refiriendo a la actividad arrocera y a la actividad de la lechería. ¿Por qué digo esto? Porque la actividad arrocera quizás es un excelente ejemplo de un fenómeno de generación espontánea donde el sector exportador industrial estaba complementado con el sector agrícola, es decir, con los productores en los predios, de manera tal de generar una cierta relación que en las épocas de bajos precios el sector industrial arrimaba el hombro y viceversa. En las épocas de buenos precios, bueno, los productores entregaban algo de margen a los efectos de generar una especie de simbiosis virtuosa que permitiera al sector arrocero poder ir creciendo y volcando, como lo fue tradicionalmente, su producción mayoritariamente al sector exportador. ¿Por qué digo esto? Porque si el país quiere ser una potencia agropecuaria y poder proyectar todo su potencial, obviamente que hay toda una tarea de creación institucional que el país debe seguir perfeccionando en otras actividades. Actividades que hoy, algunas de ellas están reptando, me estoy refiriendo a la granja, por ejemplo, que reptan porque a mi entender, no tienen una estructura tanto productiva como de comercialización que les permita entrar en nuevas etapas de producción donde tienen un enorme potencial agrológico. Ese es un primer comentario. Segundo comentario, pero ya yendo a mi matriz como economista, quisiera hacer una referencia respecto a los precios agropecuarios, porque también es importante en el momento de la toma de las decisiones. Yo tengo, no sé si ustedes están viendo una gráfica, la cual muestra que los precios agropecuarios en estos momentos de altísima volatilidad internacional, los precios agropecuarios son los que tienen la menor volatilidad, de la línea verde de puntitos, lo cual muestra de que esto muestra dos características. Primero,
que entrar en el negocio de la actividad agropecuaria es menos riesgoso que entrar en otras actividades alternativas. En segundo término, parte de la volatilidad del resto de las materias primas está no tan solo ligado a la demanda de los grandes de las grandes naciones emergentes, en este caso, en China en este caso particular, sino también por un tema de protección a la desvalorización de las monedas. Uno puede observar de que hay una correlación negativa entre la evolución del precio de los metales, por ejemplo, con la evolución de las divisas relevantes, sean el dólar o el euro. Por lo tanto, esto está mostrando estabilidad, está mostrando de que la demanda, desde mi punto de vista, de que la demanda de los alimentos está basada en una demanda firme, generada justamente por lo que decía Martín, de un enorme crecimiento de una clase media, no tan solo en las naciones emergentes de América Latina, sino que China está generando, sacando de la pobreza ingentes volúmenes de población para convertirlos en consumidores de alimentos más sofisticados. El cuadro de la derecha también muestra otro aspecto interesante, y estamos mirando plazos de 30, 40 años, que cuando hay una crisis, cuando cae el producto de manera sustancial, es la curva que tiene la panza, uno observa que los precios de las commodities referidas a los alimentos son las que son más estables y de las que se recuperan más rápidamente después que ocurre la crisis. Esto también creo que es una importantísima señal para un país como Uruguay, inclusive para sus autoridades y para la sociedad en su conjunto, de que apostar al sector agropecuario es, dentro de las alternativas existentes, una de las más seguras. Otro aspecto, que esto ya es más... ¿Cuál es el botón? Tengo otra gráfica, de la derecha. Acá tengo una gráfica que encontré que en algún momento y que siempre me ha dejado pensando, que se las presento a ustedes como dato y también se las presento a ustedes para motivarlos a las preguntas. En el cuadro de la izquierda ustedes tienen la evolución del precio real de los alimentos desde principios de la década del 70 a la actualidad. Ustedes pueden ver que recién a partir del 2000 hubo un crecimiento en términos reales del precio de los alimentos, pero que el aumento no fue sustancial. Es decir, tuvimos épocas de gloria. En la década del 70 quizás una de las explicaciones fue ese desplome brutal del precio real de los alimentos, la política de la Unidad Europea, la política agrícola común, que entró a los mercados y los distorsionó y hizo que el precio de los alimentos tuviera ese comportamiento. Yo no tengo una buena explicación, pero esto es un dato. Y también tiene, comparado con lo que pasa con el precio de la energía en el panel de la derecha, también tiene un aspecto que creo que es positivo. Hoy una de las preocupaciones, una de las preguntas que hacen los empresarios es decir, bueno, esta bonanza de precios es sostenible, no estaremos con unos niveles de precio que son de locura, que no se van a poder mantener. Bueno, quizás el panel de la izquierda está dando una respuesta. El panel de la izquierda dice, no están tan altas en términos reales y ese crecimiento no es por un tema especulativo, sino simplemente por una demanda internacional agregada que antes no estaba, que pueden posibilitar que esos niveles sigan para adelante. El segundo comentario, que también Martín lo mencionó al principio
de su presentación y que creo que es cardinal, es que estamos frente a un cambio estructural histórico. Quizás en los últimos 500 años tuvimos una economía y corrientes comerciales, culturales, etcétera, todas explicadas primero en el Mediterráneo y después del Mediterráneo a través del descubrimiento de América se convirtieron en un comercio del Atlántico. Es decir, el mundo, las dos orillas del Atlántico se miraban, comerciaban, pero hoy eso ha rotado con la aparición de China y la India. Y eso tiene, desde mi punto de vista, una enorme importancia. Primero porque tenemos que mirar todos los países, y en particular Uruguay, hacia lo que está aconteciendo en ese continente. Y eso por varias razones. Primero porque muchos de nuestros clientes, que pueden estar en Europa, que pueden estar en la región, dependen de lo que está aconteciendo en China. No nos olvidemos que hoy el principal destino de las exportaciones de Alemania es China. Antes eran los socios de la Unidad Europea. Hoy el principal mercado exportador en su totalidad de Brasil es China. Me pregunto qué pasaría con Argentina si no estuviera la demanda agregada que China ejerce sobre los oleaginosos. Por lo tanto, eso nos está marcando un cambio estructural que recién comienza y que creo que tiene, no me aventuro a decir siglos, pero por lo menos décadas por delante. Y para ello y para terminar, permítanme mostrarles esta gráfica donde se observa la línea azul es el crecimiento de las exportaciones de la región hacia China en su totalidad. Para que vean ustedes que pasaron que estamos prácticamente en un lapso de 10 años duplicando la presencia como comprador de productos de América Latina por parte de China. Pero esta gráfica es más la siguiente es más impactante desde mi punto de vista. Aquí tenemos al Mercosur. Lo que aparece en azul es el comercio intra-Mercosur, desde sus comienzos a la actualidad. Lo rojo es lo que el Mercosur le está exportando a China. Con lo cual, acá podemos tener otra conversación. En primer lugar, que todo el desarrollo agropecuario, por vía directa o indirecta, que está la región teniendo, de alguna manera, extraccionado por China. Estamos hablando del caso de Brasil, estamos hablando del caso de Argentina y, por supuesto, Uruguay en defecto. Pero no tan solo eso, porque eso genera demanda derivada. Si Brasil exporta mucho más mineral de hierro a China, se va generando un aumento del ingreso de la sociedad brasileña que demanda más alimentos, donde los cuales Uruguay de alguna manera está colocando a través de sus exportaciones de lácteos o de arroz. Y esto termina en otra pregunta. Esto es quizás una de las claves de la crisis que hoy tenemos dentro del Mercosur. Es decir, los países del Mercosur, de manera natural y obvia, tienen que prestarle más interés a qué es lo que está aconteciendo con lo que motiva la parte roja de esa gráfica con lo que está explicado en la parte azul. Y por último, y como pregunta, se mencionó también al pasar, pero creo que es muy relevante y también relevante para Uruguay, es qué papel tiene hoy, qué papel va a jugar el uso de los productos agropecuarios como energéticos. Sabemos que en Estados Unidos el precio del maíz tiene las cotizaciones actuales porque justamente por regulación hay que mezclar obligatoriamente un porcentaje de alcohol en las naftas. Esa política seguirá hacia adelante. Uruguay ha entrado en esa política. Recién entramos, tenemos sospechas de algunos resultados, pero la pregunta es
tiene sentido continuar en esa línea, es usar alimentos como forma de generación de energía, es una alternativa válida y permanente, no tan solo en Uruguay, sino en el caso de Brasil o de Estados Unidos, porque fuera cual fuera la respuesta, hoy tendremos una evolución de los precios de ciertos productos agrícolas al alza, o si esa política se revierte por alguna razón, podemos tener malas noticias en cuanto a las cotizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Stenneri. Están llegando muchísimas preguntas y vamos a ir compartiendo ya algunas de ellas. Creo que es interesante a partir de los comentarios de Stenneri y de Mondelli plantearle alguna reflexión a Piñeiro. Incluso podemos hacerlo sin ninguna pregunta previa. Tal vez, Martín, tú quieras hacer algún comentario respecto a lo que han dicho Mario o Carlos. Si no, vamos a las preguntas directamente. Bueno, justamente hay una pregunta que plantea aquí. ¿Qué incidencia pueden tener las limitaciones de infraestructura en lo que es la respuesta que Uruguay y la región de alguna manera tiene planteado para darle al mundo? Bueno, un montón. Obviamente la infraestructura es la base necesaria para tener una agricultura competitiva. Por lo tanto, digo, yo no sé cuál exactamente es la situación en Uruguay, pero sí en Argentina. En Argentina la infraestructura se ha convertido en una limitante para el desarrollo del norte del país, que es un poco el lugar de la expansión de la frontera agrícola. Por ejemplo, tener el volumen de producción y exportaciones en granos que tiene Argentina sin un ferrocarril se convierte en una limitación tremenda, porque los costos de transporte en camión son altísimos y sacan de competencia a las regiones más lejos de los puertos. Entonces, toda la infraestructura es muy importante. El tema es que el desarrollo de la infraestructura es una inversión muy importante que hay que calcularla y en general es inversión pública y por lo tanto compite con todas las otras inversiones que tienen que ver con desarrollo social, salud, etcétera. Pero definitivamente muy importante. Una pregunta plantea, sube la demanda de los países emergentes, pero ¿podrán pagar? Pide una reflexión uno de los asistentes respecto a bueno, esta situación del mundo, esa gran demanda, y bueno, si efectivamente eso en algún momento, bueno, puede tener algún tipo de cuestionamiento, sobre todo apuntando, me imagino, aquí el tema financiero, ¿no? Porque bueno, en algunos capítulos de la historia reciente, incluso las ventas argentinas a China, hubo en algún momento algunos problemas de pago, etcétera. Esa creo que es la incertidumbre que plantea este asistente. La parte financiera específica se la delego a Carlos. Pero, bueno, en cualquier comercio siempre hay la posibilidad de que haya algún problema de pago, pero en el comercio agropecuario nunca ha habido problemas reales de falta de pago por parte de los países importadores. Y hay todos mecanismos que te cubren con respecto a eso. Y por otra parte hay que pensar que la demanda se ha creado y generado porque los países tienen capacidad de compra y por eso lo están haciendo. Así que no lo vería como un tema o una dificultad particular. No sé si, Carlos, querías comentar algo al respecto. De acuerdo con lo que dice Martín, y diría más, un país es como una casa, se aplican las reglas estrictas de la economía doméstica. Lo primero que se paga es la comida. Por lo tanto, la capacidad de pago de importación que tiene un país obviamente va a eso. Inclusive podemos recordar que en momentos de penuria algunos países recurren al trueque. Es decir, no tienen divisas, pero truecan petróleo por arroz. Con lo cual queremos decir de que por ese lado creo que no hay ningún riesgo. Hay un par de preguntas que plantean la situación del sector forestal. Se ha hablado de carne, leche, granos, qué importancia tiene la forestación
en la proyección a futuro en nuestro país? Pregunta Virginia. Y también John dice, ¿qué perspectivas hay para la producción forestal? ¿Seguirán las mismas tendencias presentadas por los sectores pecuarios y de granos? Yo me declaro bastante incompetente en el tema forestal, tanto en términos del comercio internacional y de qué va a pasar con la demanda, como con respecto a las particularidades de Uruguay. Así que no quisiera avanzar mucho en una respuesta a esa pregunta. O no me animo. No sé si Mario quería comentar algo, Carlos. Hay otro planteo que es, a partir de el enfoque que usted daba de inserción en productos de calidad, de que Uruguay se destaque en términos de alta calidad, ¿qué tiene que hacer la investigación y particularmente la universidad, el sistema de investigación en Uruguay con ese desafío? Esa es una pregunta bien difícil. Hace algunos años, no tantos, participé en una actividad con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Argentina, justamente dirigida a ese tema, es decir, ¿qué se podía hacer desde el Ministerio como política de ciencia y técnica para promover la investigación de temas de desarrollo agroindustrial, específicamente agroalimentario? Lo que vimos, por lo menos en la Argentina, y me imagino que en Uruguay es bastante parecido, es que hay una distancia bastante grande entre las investigaciones que se hacen en las universidades y las necesidades particulares que tiene la empresa. Y que por, a lo mejor, la historia y cómo las cosas fueron desarrollando, hay bastante desconfianza entre las empresas que piensan que las universidades hacen investigaciones poco útiles y de las universidades con respecto al sector privado, que consideran que tienen requerimientos con demasiado, que exigen resultados en demasiado corto tiempo y que además no están dispuestos a pagar por lo que es necesario para obtener esos resultados. Por lo tanto, si ese es el diagnóstico, si ese diagnóstico se aplica al Uruguay, me imagino que probablemente sí, hay como un tema cultural que trabajar, que obviamente requiere una política de ciencia y tecnología que trabaje sobre el comportamiento de las universidades y el comportamiento de las empresas y que tenga un programa de incentivos a ambos lados, porque de última la plata es el gran movilizador de voluntades. Y ese programa debiera tratar de articular y de establecer que haya ofertas por parte de la empresa y que haya respuestas por parte, que haya demandas por parte de las empresas en términos de conocimientos específicos y capacidad y voluntad de las universidades de responder ahí. Y me parece a mí que el Ministerio de Ciencia y Técnica, o el equivalente que ustedes tienen, que no sé quién es, tiene un rol importante a cumplir para articular la capacidad y potencial de creación de conocimientos de la universidad y las demandas reales del sector privado. Ahora, esta es como la respuesta textbook, me parece, ¿no?, de cajón. Hay una dificultad ahí, y es que la gran mayoría, el sector agroindustrial, los que más requieren información y tecnología son empresas transnacionales, por lo menos en la Argentina, me imagino que en Uruguay es parecido. Y las empresas transnacionales tienden a resolver sus problemas tecnológicos con investigaciones que se hacen en la matriz. Y ese es un problema difícil de resolver, pero un problema que a mí me llama mucho la atención, porque implica que las empresas transnacionales no aprovechan y no utilizan la capacidad instalada en los países y, por lo tanto, tampoco promueven el desarrollo de la capacidad científica de nuestros países. Eso seguramente requiere una política especial y una política particular de negociación con las empresas privadas que solamente puede ser hecho al más alto nivel. Y como ejemplo no agroindustrial, el caso de Intel en Costa Rica. Intel se instaló en Costa Rica a partir de una negociación con el presidente de la República y ustedes saben que el desarrollo de Intel
Intel se ha convertido en el principal rubro de exportaciones de Costa Rica, más allá del turismo, y ha generado toda una actividad de desarrollo tecnológico en el área de comunicaciones fenomenal, pero porque había condiciones bastante específicas y particulares en la negociación que se hizo, que obviamente tenía contraprestaciones de carácter impositivo muy significativos. Pero me parece que eso da una pista de lo que es necesario hacer. Y obviamente Intel era una industria nueva, con una gran capacidad, hicieron una inversión monumental para el tamaño de Costa Rica, y en el caso agroindustrial estamos hablando de pequeñas industrias, pero de todos modos me parece que eso da una pista de las cosas que debiéramos tratar de hacer. Mario, ¿querías comentar algo al respecto? Muy breve, yo creo que el énfasis en la importancia de la articulación entre los centros de investigación y las empresas, en particular en lo que son innovaciones o en términos de valor agregado, es particularmente relevante. O sea, es distinto cuando uno habla de tecnología que se van a adoptar por una empresa y los beneficios son apropiados estrictamente ahí. O sea, la apropiación de los beneficios pasa a ser un elemento mucho más importante y sobre todo cuando estamos hablando de cadenas agroindustriales, ¿no? Donde el valor se va creando en distintas etapas y entonces de alguna forma dinamizar inversiones a nivel de las empresas para generar innovaciones que luego no está claro la apropiación, creo que eso es un obstáculo. Uno ve claramente de que las empresas de mayor tamaño tienden a internalizar verticalmente, o sea, hacen su propia investigación y sus nuevos productos y no ve tanto esa interrelación. Yo creo que quería apoyar eso. Aquí Pablo pregunta, bueno, una cuestión que había planteado Mario en su esencia. ¿Cómo hacen los pequeños productores para integrarse a cadenas exportadoras? Una respuesta breve, por favor. ¿No para mí? Sí. Perfecto. Respuesta breve. Primero es un gran desafío, y creo que lo puse en esos términos. Segundo, creo que hace un énfasis a justamente los modelos de integración, hace un énfasis en entender mejor cuáles son los modelos de participación de pequeños productores. Ahí entra, hay un cruce muy importante entre la coordinación horizontal y vertical. Hay como uno ve en distintos países la integración de pequeños productores como que va por dos avenidas. Una es la integración vía contratos, un productor, un procesador o una empresa ancla, y otras son grupos de productores que tienen ciertas capacidades de coordinación. Eso varía por sector en sector, es muy difícil generalizarlo porque hay especificidades muy importantes que hacen que las capacidades que existen. Pero creo que Uruguay tiene una muy buena... Creo que hay una buena trayectoria de capacidades de coordinación horizontal que se pueden aprovechar mucho más, pero creo que la avenida pasa por identificar claramente aquellos modelos de integración exitosos y repensar cómo eso se puede expandir hacia otros. O sea, identificar cuáles son las restricciones que están haciendo que muchos productores no entren en ese, pero claramente en cada sector uno ve algunas experiencias exitosas que nos dan algunas luces a seguir. Creo que pasa por ahí la... ¿Cuáles te parece que pueden ser? ¿Algún ejemplo, si puedes poner? Tengo uno en la cabeza muy presente, que es el caso de Citrus, que es un gran desafío, un rubro donde está muy concentrada los exportadores, son productores exportadores de gran tamaño, 5 o 6 empresas, 80% de la... Y luego un conjunto muy importante de productores. Esa estructura de mercado, creo que, esa estructura de actividad creo que es creciente en muchas actividades, donde los productores no quedan completamente excluidos, pero sí hay una creciente concentración en grandes empresas. Entonces, ahí es un claro ejemplo donde hay algunos casos de coordinación horizontal, el caso de una cooperativa Agrisur que se inserta claramente exportando directamente. O sea que es un rubro donde te da indicios de que se puede, pero quizá para expandirlo eso a otros productores o otras realidades de productores quizá hay que pensarlo un poco mejor. Sí, Martín. Este es un tema, me parece a mí, tremendamente importante desde el punto de vista como conceptual y como práctico. Conceptual y político. Porque es uno de los temas políticos que están permanentemente en la discusión de la política agropecuaria y de cuál es la estrategia de desarrollo agropecuario. Y yo quiero hacer dos comentarios desgraciadamente negativos.
El primero es que hay un estudio que hicieron los de RIMISP, que son tu competencia en Chile, bastante amplio sobre como qué había pasado, qué situaciones, qué casos de éxito y de fracaso, etcétera, había ocurrido en términos de cómo los pequeños productores se habían podido enganchar en sectores donde hay integración vertical. El resultado de ellos es bastante negativo, es que hay muchos más fracasos que éxitos y que por ahora el proceso de transformación de la estructura agraria, de concentración en la producción primaria, de integración vertical y concentración en el sector industrial y comercial, estaba más bien dejando a los pequeños productores afuera que adentro. Y que, por lo tanto, lo que se está haciendo no alcanza. No digo que lo que se esté haciendo esté mal. Probablemente lo que se está haciendo está bien, pero no alcanza. El segundo comentario, que sí es más conceptual, es que hay que, me parece, en esta discusión, aclarar bien qué queremos decir con los pequeños productores. Porque si uno mira las cifras de pequeños productores en América Latina, de nuevo, uno ve que el 70% de la producción, o el 80% de la producción, entre 70 y 80, de la producción que se adjudica a los pequeños productores, es realizada por el 10% de esos pequeños productores. Entonces, si uno mira estos datos, y esto no solo en América Latina, sino ahora pienso en datos que hay en la FAO, que he estado mirando en la FAO, si uno mira al universo de pequeños productores, lo que en realidad resulta es que de ese universo, el 10 o el 20% son productores agropecuarios pequeños, es decir, agricultura familiar, pero que tienen suficientes recursos de tierra y de capital como para hacer una empresita, una mini empresa, pero una empresa viable. El otro 80% son en realidad households, ¿cómo te decís? Households, hogares rurales, donde viven en el sector rural, hacen algún poco de agricultura para autoconsumo y a lo mejor para un poquito de venta, pero que el ingreso agrícola es menos del 50%, en muchos casos el 20 o el 30%. Y el resto del ingreso es por empleo, por servicios, por prestación de servicios agropecuarios o no agropecuarios, por remesas que tienen del exterior, etc. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque lo que es el 80% de los hogares rurales, la solución no necesariamente pasa por la agricultura, pasa por una política de solución de la pobreza rural, que quiere decir programas de transferencias sociales, empleo no agrícola, etcétera, etcétera. Ese otro 20% sí pueden engancharse. Entonces las políticas tienen que vincularse a ese 20%. Y ahí sí seguramente tenemos éxito. Si queremos enganchar al otro 80%, que en realidad son hogares rurales, estamos fritos. A modo de reflexión, capaz que Mario y Martín pueden hacer algún comentario agregado. Efectivamente, bueno, en Uruguay hay casos de inserción de pequeños productores. El caso de la lechería es bastante claro cómo pequeños tambos están produciendo a precio internacional y en forma muy competitiva a través de las empresas, por supuesto con la PRO es la principal, pero hay otras. Pero también en la agricultura, por ejemplo, hubo un cambio de lo que son productores agrícolas tradicionales a empresas de servicios, ¿no? Que hoy por hoy están estableciendo otra categoría, otro rol dentro de la cadena, ¿no? No sé si querían comentar algo al respecto, porque allí hay un tema también metodológico, Mario. Ya no son más productores, en definitiva. Hay varias preguntas y, al igual que en forestación, hay una demanda de opinión por un tema que no hemos tocado, pero bueno, hay algunos asistentes que quieren algún comentario respecto a el tema de la minería. Aquí en Uruguay, particularmente, hay un proyecto que se ha planteado en el este del país. ¿Cómo ve, en el contexto actual, el desarrollo de la megaminería desde el punto de vista económico, social y el efecto derrame? Hay una pregunta que tiene un claro tono crítico. ¿Debería Uruguay arriesgar sus recursos naturales a cambio de minería de cielo abierto? Se pregunta este otro asistente. No sé, Martín, tú tal vez tengas alguna, o por lo menos en el antecedente internacional, porque claro, la megaminería también es parte del escenario agrícola, ¿no? Del uso de la tierra, obviamente, ¿no? No, yo me declaro totalmente incompetente para hablar de la minería.
Solo diría de que hay países de América Latina que la minería recientemente, Perú es el caso más ejemplar, se ha convertido en el principal motor del desarrollo. Y de lo poco que sé de la minería, hay minería que es muy contaminante y hay minería bien hecha que no tanto. Entonces, me parece que sobre todo en los países tipo Perú, tipo Ecuador, tipo Chile, donde la minería es potencialmente una fuente de recursos central, en la medida que se haga bien, me imagino que es una oportunidad que esos países no debieran dejar de lado. En el caso de Uruguay, como no tiene la región andina, no tengo mucha idea cuál es la minería que hacen acá, pero digo, y por lo tanto de ninguna manera quisiera hacer un comentario particular sobre el país. Gracias, Martín. Hay un par de preguntas a Carlos Steneri. Una que es muy general: ¿puede Uruguay aprovechar el cambio de la demanda mundial? Y la otra dice, si cambian las condiciones financieras internacionales, ¿qué puede pasar con los precios agrícolas? Respecto a la primera pregunta, yo creo que ya se mencionó aquí. Estamos viviendo en una ventana, una oportunidad de oro. La coyuntura internacional, tal como está, va a seguir deteriorada en los países desarrollados, lo cual implica bajas tasas de interés, enorme liquidez que va a buscar oportunidades de inversión en los lugares donde los retornos sean mayores que en los países desde donde provienen esos fondos. Por lo tanto, nuestra región y nuestro país en particular, que siempre fue carente, porque tiene una tasa de ahorro doméstica muy baja, carentes de recursos para financiar inversiones, tiene la oportunidad de oro, dado los precios internacionales que yo creo se van a mantener, de hacer justamente inversiones en infraestructura para mejorar la productividad del sector exportador y en particular del sector agropecuario. Segundo, aumentar la propia productividad agropecuaria. Tercero, invertir más en investigación y desarrollo agropecuario. Creo que acá se nos quedó también en el tintero una exportación que es derivada del bienestar del sector agropecuario, que es todo lo que tiene que ver con la biotecnología, es decir, todo el desarrollo de semillas, de insumos, pueden hacerse localmente. Inclusive hay experiencias, tanto en Uruguay como en la región, de que determinado tipo de semillas, por ejemplo, me estoy refiriendo al arroz, fueron desarrolladas con variedades externas, pero fueron desarrolladas y perfeccionadas en el Uruguay. Por lo tanto, ahí tenemos un sector servicio, si se puede decir de alguna manera, que está ligado directamente a lo que es la performance del sector agropecuario. Respecto al segundo punto, yo creo que ya lo contesté. El mal tiempo va a continuar en los países desarrollados. Ese mal tiempo, uno no sabe muy bien qué posibilidades tiene de derramarse sobre nuestros países, pero una de las gráficas que yo les mostré indica que cuando hay volatilidad y el producto bruto de los países desarrollados cae por debajo de su potencial, la volatilidad de los precios de las materias primas alimentarias es muy bajo. Por tanto, yo sinceramente no veo mayores dificultades, con lo cual no quiero decir que no haya alguna turbulencia coyuntural, pero no un desplome de la tendencia que estamos viendo en estos momentos. Muy bien, hay algunas preguntas más, pero ya estamos pasaditos un poquito del tiempo. Al doctor Martín Piñeiro, especialmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, a los panelistas, al economista Carlos Steneri, economista Mario Mondelli, y muchísimas gracias a todos ustedes. Quedan más preguntas, pero bueno, como es habitual, se la vamos a dar en su totalidad al conferencista, y los estamos invitando ahora a compartir un brindis como siempre, y por supuesto para fines del mes próximo, para ya abordar el enfoque ambiental, ¿verdad?, de todo lo que es el desafío de desarrollo agropecuario. Muchísimas gracias.